Muy buenas noches, chicos y chicas. Espero que estén muy bien. Em, Esta es la primera parte en este video para hablar sobre el tema de rectas y planos en el espacio. En esta primera parte vamos a hablar sobre las ecuaciones de la recta en el espacio y algunos conceptos asociados. Bueno, por acá tenemos el cronograma y por acá tenemos lo que es la definición de recta. En particular, cuando hablamos de rectas en el espacio, nosotros nos vamos a referir a este concepto visual que está por acá. Y la idea es que, dado un punto y conociendo un vector director, que es el que está en color verde, una recta es una amplificación de este vector con base en un punto dado. Matemáticamente, vamos a decir que con mayúsculas y dos puntos definimos la recta. Vamos a tener tres pares ordenados en el caso del espacio, en R3 en particular, que es lo que nos acontece. Damos un punto como posición y colocamos T por V, donde V es el vector y se le conoce como vector director y T va a ser una variable real. En este sentido, el concepto de recta es la amplificación de un vector dado un punto como posición espacial. Entonces acá es muy importante entender que si yo hablo, por ejemplo, de la recta X, Y, Z, y dicha recta tiene la forma 1, 2, 3 más t veces 1, 1, 1 con t que pertenece a R, decimos que este es el vector directo de la recta y este es un punto de posición espacial. Entonces, en matemática y bueno, eventualmente en álgebra lineal, pues vamos a entender que tenemos este puntito y que eventualmente tenemos muchas posiciones con respecto a este punto y manteniendo la dirección 1,1. Entonces ese t es un escalamiento de ese vector, puede ser tan grande como tan pequeño y estos vectores rellenan, pues rellenan en un sentido, por decirlo así, nuestra recta. Muy bien, para comprender el concepto, entonces, y seguir con la idea, los puntos, o bien, la recta, perdón, está o puede ser definida por dos puntos en el espacio. Volvemos a indicar en R3. En este caso, si tienen dos puntos en el espacio, el vector director se puede construir también de la forma PQ. Es decir, si colocamos aquí una flecha en algunos contextos, vamos a entender que el vector director se construye como la diferencia entre estos puntos. Y utilizamos alguno de ellos dos como posición espacial. En el caso de la primera definición que vimos, se dice que la ecuación vectorial es aquella que es la canónica, es decir, un punto más t veces el vector director. Si despejamos x, y, z, obtenemos lo que conocemos como las ecuaciones paramétricas. Y en el caso de que despejemos la variable t o el parámetro t, resulta que aquí nos va a quedar x menos p entre, por ejemplo, p sub 1 entre v igual a t, x menos p sub 2 entre v sub 2, aquí es v sub 1, perdón, entre t y x menos p sub 2 entre v sub 3 sobre t. Y vean que como la variable t es igual, se pueden igualar las tres ecuaciones y se conoce esto como las ecuaciones simétricas de la recta. Para entender esto, tenemos por acá un ejemplo donde nos piden hallar la ecuación vectorial, paramétrica y simétrica de la recta que pasa por dichos puntos. En dicho sentido, lo que debemos entender es que la ecuación de la recta, podemos llamarla por ejemplo L, está dada por x, y, z igual a A más t veces el vector director v. Este vector director, por ejemplo, se puede construir con el vector AB o haciendo la resta de b con a. Otra forma de hacerlo, otra interpretación, es x, y, z igual, por ejemplo, vamos a tener b y le sumamos, por ejemplo, t veces el vector director AB. Aquí no importa si se escoge A o B, vamos a tener la misma representación. Y eso es muy importante porque las rectas pueden tener diferentes representaciones. Análogamente, nada más para tenerlo claro, podríamos representar L. Voy a hacer un abuso de notación, no voy a colocar X, Y, Z. Podríamos colocar como AT veces el vector B, A
O, por ejemplo, podríamos colocar b más t veces el vector b, a. Entonces podríamos tener cuatro representaciones distintas. El vector director es el mismo, lo que puede cambiar es el signo, pero al tener un escalamiento, o perdón, un escalar, obtenemos el mismo resultado. Vamos a utilizar esta forma para encontrar lo que nos piden primero, que es la ecuación vectorial. En dicho sentido, pues la ecuación vectorial va a ser entonces x, y, z igualado, por ejemplo, a, en este caso a es 3, 4 y 5, más t veces el vector director AB. Por acá podemos darnos cuenta que si quiero calcular a b, pues va a ser b menos a. Y haciendo la resta, esto nos va a dar 0, menos 5, menos 7. Por lo tanto, aquí podríamos colocar 0, menos 5, menos 7 y siempre punto y coma, indicando que t pues es una variable real. Análogamente, como paso número 2, podríamos obtener las ecuaciones paramétricas de la recta. En este sentido, observamos que la componente en x se puede igualar a 3 más t por 0. La componente en y se puede igualar a 4 más t por menos 5. Y la componente en z como 5 por t por menos 7. Aquí sí nos daría que x, por ejemplo, es 3 más t por 0, y nos daría 4 más menos 5 por t, y z nos daría, por ejemplo, 5 más menos 7 por t, y siempre indicando que t pertenece a R. Esto se conoce como las ecuaciones paramétricas de la recta. Algo muy importante, observen que aquí hay un cero y esto se puede anular. Por lo tanto, si no apareciera la variable t en algún despeje, significa que 0 es parte de las componentes del vector director. Y por ejemplo, aquí tengo menos 5 y menos 7 que coincide con las componentes, vuelvo a repetir, del vector director. Vean que 3, 4 y 5 son los puntos que no tienen ninguna variable t. Y bueno, esto hace alusión al punto fijo de posición espacial. Muy bien. Aquí, por ejemplo, para terminar la idea, noten que L también podríamos pasar a restar el 3. Bueno, en este caso no puedo despejar t, solamente me queda que x es igual a 3. No hay nada que hacer. Pero en el caso de y, puedo pasar a restar el menos 4 y puedo pasar a dividir entre menos 5 y eso me daría t. Aquí nos damos cuenta que z podría pasar a restar el 5 y puedo dividir entre menos 7 y esto me da t. En dicho sentido, como t y t son iguales, estos nos lleva a la tercera opción, que se llama la ecuación simétrica de la recta. Vean que x no puedo despejarlo, pero sí puedo escribir x igual a 3, coma, y puedo igualar estas dos ecuaciones. Es decir, que y menos 4 entre menos 5 es igual a z menos 5 entre menos 7 al tener de intermediario el parámetro t. En este caso tenemos lo que se llaman las ecuaciones simétricas de la recta. Muy bien, eso se puede dibujar en GeoGebra, ya como pendiente, como tarea para ustedes, pero sí es necesario pues tener esos tres aspectos. Bueno, por acá podemos hablar ahora con las rectas, o podemos hablar de las rectas, de lo que es el paralelismo y la perpendicularidad y el ángulo entre rectas. Aquí, muy importante, dos rectas son paralelas si solo si sus vectores paralelos son iguales. Dos rectas son perpendiculares si sus vectores directores son perpendiculares. Y el ángulo entre dos rectas, al final de cuentas, se traduce entre el ángulo entre sus vectores directores. Para tener un ejemplo claro, veamos este ejercicio. Tengo la recta L1 y L sub 1 y L sub 2. Observen que tenemos una forma simétrica y aquí una forma pues paramétrica o pseudoparamétrica, ¿verdad? Porque se escapa de lo que hemos definido. Vamos a ver o a determinar si ambas rectas son perpendiculares. En dicho sentido, pues recuerden que si L1 es perpendicular a L sub 2, o yo me hago esa pregunta, esto ocurre si solo si verifico que el vector director de L1, producto punto, con el vector director de L sub 2 es igual a cero. Aquí, ¿quién es el vector director de L sub 1? Bueno, recordamos que cuando tengo la forma simétrica de la recta, aquí como no aparece nada, tenemos pues un 1. Quiere decir que sería 1, observamos que aquí tenemos un 7, observamos que y es positiva y no hay nada a la par de y,
Entonces colocamos 7. Y por aquí también tenemos z positiva, no hay ningún problema. Entonces el signo lo guardamos y quiere decir que es menos 5. Ahora multiplicado por el vector director de L2. En este caso, vean que aquí no hay ninguna variable t. Eso significa que la componente en x es 0. Observamos que a la par de esta t hay un menos 5 y a la par de esta t hay un menos 7. Y bueno, yo lo que me quiero preguntar es si este producto punto es 0. Efectivamente, miren que 1 por 0 es 0, más 7 por menos 5 nos da menos 35, y menos 5 por menos 7 da 35, y esta suma pues nos da 0. Eso significa que por lo tanto L1 es perpendicular a L sub 2, y vamos a colocar esa reseña. La pregunta es, ¿se intersecan? Bueno, si las rectas se intersecan, pues aún no tenemos los mecanismos. Pero si esto fuera posible, significa que debería buscar alguna forma de igualar las rectas L1 y L2. La respuesta es que sí, L1 intersecado con L2 es exactamente diferente de vacío. Y podríamos comprobar que el punto de intersección es 3 menos 6 menos 9. Por el momento, pues vamos a suponer que esto es correcto, y la forma de verificarlo para que me crean, aunque no tengamos los mecanismos, es que si sustituyo X, Y y Z en L1, vean que me daría que 3 menos 3 tiene que ser, por ejemplo, menos 6 más 6 sobre 7, y tiene que ser igual a menos 9 más 9 entre menos 5. Todas estas ecuaciones simétricas cambiadas por x, y, z quedan igualadas a 0. Significa que el punto pertenece a la recta L sub 1. Eso es una bondad para verificar que el punto está en L sub 1. En el caso de L sub 2, pues verificamos que existe algún parámetro t para el cual obtengamos el punto 3 menos 6 menos 9. Aquí lo que se nos ocurre podría ser inmediatamente es preguntarnos si 3 es igual a 3, que en efecto pues coincide con la primera componente. Luego nos preguntamos si menos 6 es igual a 4 menos 5t. Aquí esto es posible si menos 6 menos 4 es igual a menos 5t. Y esto es posible si menos 10 es igual a menos 5t. Y es posible, pues claro está, si t vale 2. ¿Dará el mismo parámetro? En el caso de tomar ahora menos 9 e igualarlo a 5 menos 7t, vamos a ver si esto es posible. Menos 9 menos 5 tiene que ser igual a menos 7t. Y esto es posible si menos 9 menos 5 nos da menos 14. Menos 14 tiene que ser igual a menos 7t. Y eventualmente al pasar a dividir 14 entre 7 nos da 2 y positivo. Por ende, quiere decir que obtenemos en ambos casos que el parámetro t es el mismo. Por lo tanto, significa que si t vale 2, obtenemos también un punto o el mismo punto, que es el 3 menos 6 menos 9, que pertenece a L2. Tanto 3 menos 6 menos 9 satisface las ecuaciones L1 y L2. Por lo tanto, el punto de intersección verificamos que es este. ¿Cómo se puede verificar? Bueno, esto es la regla que vamos a aplicar. Si yo tengo rectas en el espacio y deseo saber si tienen un punto de intersección, necesariamente lo que hacemos es que buscamos las formas paramétricas de ambas rectas. Y en este caso, muy importante, si aquí en la recta L1 usamos un parámetro t, en la recta L2 usamos un parámetro diferente. Por ejemplo, ese. No podemos usar el mismo t, a pesar de que nos habla de una variable. Porque la idea es que eh, igualamos ambos valores de x con diferente parámetro. Y aquí, bueno, aquí sería la x y la x en los términos de t y de s. Y lo mismo para las variables y y, por ejemplo, z. Entonces, la idea es resolver ese sistema de ecuaciones. Se puede usar alguna de las metodologías vistas durante el curso. Y la idea es que si el sistema tiene solución, pues quiere decir que la intersección existe. Si fuera el caso contrario, pues quiere decir que una recta representa la otra. O bien puede ser que la solución sea vacía y no se intersecan, sean rectas alabiadas. Es decir, una puede tener esta forma, otra está pasando pues más abajo, para entenderlo en ese sentido. Veamos un ejemplo donde sí ocurre una intersección y veamos el mecanismo. Bueno, técnicamente lo que les decía era que, por ejemplo, SL sub 1 tiene una forma paramétrica.
pero L sub 2 no tiene una forma paramétrica. Entonces, quiere decir que el primer paso debe ser escribir L sub 2 en términos de X, Y, Z. Aquí, por ejemplo, pues la idea es que esto esté igualado a T. Y si yo despejo la X, me doy cuenta que X, en este sentido, pues, bueno, ya eso tiene parámetro T muy importante. Usemos otro parámetro, por ejemplo, S. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo tengo que X menos 2 es igual a S, pues va a suceder que X es 2 más S. Entonces aquí colocamos 2 más S. Por ejemplo, por acá, yo esto lo igualo a S. Es decir, me queda que Y es igual a S. Y si esto lo igualo a S, observen que el 4 puede pasar a multiplicar a la S y el menos uno pasa a sumar. Por lo tanto, Z sería igual a 1 más 4S. Muy importante con S que pertenece a los reales. Cuando ya tenemos ambas rectas en sus formas paramétricas, significa que igualamos esta X con esta X. Igualamos esta Y, pues con esta Y y lo mismo con Z. Así, quiere decir que L sub 1 intersecado con L sub 2 es diferente de vacío, es decir, la intersección existe si solo si el sistema, igualando las X, 1 más 2T, igual a 2 más S, 2 menos T, 2 menos T, igualado a S, y 3 más 2T, igualado a 1 más 4S, tiene solución. Tiene solución. Y bueno, ¿cómo resolvemos este sistema? Puede ser, por ejemplo, con Gauss-Jordan, con algunos de los métodos que hemos visto. Lo importante es ordenar las variables. Entonces acá, por ejemplo, vamos a ordenar primero las letras T y luego la letra S. Por ejemplo, de la primera me quedaría que 2T menos S es igual a 1. En la siguiente, que menos T menos S es igual a menos 2. Y de acá, que 2T menos 4S es igual a menos 2. Para ir trabajando, podríamos cambiar de posiciones, por ejemplo, podríamos cambiar de posición en las ecuaciones. Podríamos pasar esta ecuación para arriba, cambiamos esta para abajo y también, pues a esta le multiplicamos un menos uno. Podemos hacer todo eso antes de verlo en términos de Gauss-Jordan. Eso quiere decir que me quedaría que T más S es igual, por ejemplo, a 2, que 2T menos S es igual a 1 y que 2T menos 4S es igual a menos 2. Y por ejemplo, ya aquí el sistema se puede ver o se puede replantear como la matriz aumentada 1, 1, 2 menos 1, 2 menos 4, aumentada, repito nuevamente, a 2, 1 menos 2. Muy bien, si aplicamos operaciones de fila, significa que si el sistema es 1, 1 aumentado a 2, 2 menos 1 aumentado a 1 y 2 menos 4 aumentado a menos 2, entonces, por ejemplo, si hacemos menos 2 fila 1 más fila 2 y luego menos 2 fila 1 más fila 3, quiere decir que en el siguiente paso obtendríamos 1, 1 con 2 y 0 menos 3 con menos 3, 0 menos 6, perdón, ajá, sí, menos 6. Por ejemplo, aquí podríamos hacer menos un tercio fila 2 y observen que me quedaría en dichos casos 1, 1, 0, 1, 0, por ejemplo, menos 6. Aquí me quedaría 2, 1, menos 6. Y por ejemplo, podríamos hacer 6 veces fila 2 más fila 3 y luego menos fila 2 más fila 3. Y por lo tanto, vean que me quedaría 1, 0 con 1, 0, 1 con 1, 0, 0 y 0. Y esto se traduce que si recuperamos el sistema, t vale 1 y s vale 1. Quiere decir que el sistema o las rectas se intersecan en un punto, tanto L1 como L2. ¿Cuál es este punto? Bueno, si nosotros en L1, que era la que tenía parámetro t, cambiamos la t por 1, pueden verificar que la x al hacer los cálculos nos da que x vale 3, que y vale 1 y que z vale 5. Si en L sub 2 yo cambio la S por 1, ahí es una S, perdón, también pueden verificar que X vale 3, que Y vale 1
y que z vale 5. Al final, uno escoge en qué recta sustituye la variable. Puede ser que en una nos dé que t valga 1 y que c valga 4. Ustedes buscan la recta que cumpla las características. Yo lo he hecho en las dos para darnos cuenta que en efecto nos va a ofrecer el mismo punto. Por lo tanto, quiere decir que L1 intersecado con L sub 2 pues es diferente de vacío, pero la intersección sucede en el punto 31,5. Entonces, bueno, eso resuelve pues esta parte. Muy bien. Por último, el tema sobre rectas, que es también muy importante, es cómo encontrar la distancia mínima de un punto a una recta. Acá tenemos varias opciones, de hecho hay cuatro opciones en el libro, pero aquí voy a mencionar dos. Uno usando proyecciones y la otra usando el área de un paralelogramo. Acá ustedes pueden leer y ven que hay fórmulas asociadas para poder acceder a diferentes escenarios. Por ejemplo, esta que está aquí, que es PQ, vean en la imagen, si a PQ le resto la proyección, que es la flecha en azul, y le saco la norma, esto me dice exactamente la distancia entre los puntos Q y Q', es decir, la norma del vector QQ'. Esta es la que voy a explicar con el ejemplo y de paso explicar. Y la otra opción es que si le prestan atención aquí, ustedes pueden ver también en verde un paralelogramo. Y el área de un paralelogramo, pues, ya la hemos trabajado en clase y sabemos que se puede calcular como la norma del producto cruz de PQ por U, donde U es el vector director. Al dividir entre la norma de U, que es la base del paralelogramo, pues estamos despejando de alguna manera la altura de ese paralelogramo y también accedemos a esta información. Cualquiera de las dos fórmulas se pueden implementar. No hago la explicación, pero es porque lo voy a detallar en el siguiente ejemplo. Aquí, entonces, pregunta, ¿cuál es la distancia del punto Q a la recta 1, 1 más t veces 1,1? Entonces, visualmente, para recordar la fórmula y ver cómo se implementa, pues lo que sucede es que el mecanismo o por pasos es que hago un bosquejo. Mi paso cero es hacer ese bosquejo de donde tengo el punto Q y, por ejemplo, busco la distancia mínima entre Q y la recta. Aquí, pues siempre se ha probado en geometría plana que esto es ángulo es de 90 grados. Por lo tanto, vectorialmente hablando, vamos a ubicar nuestro punto P de la recta. Por defecto, nuestro punto P va a ser el punto de la posición espacial. Y lo que vamos a hacer es construir el vector PQ. Entonces, la idea es encontrar la distancia entre Q a un punto de la recta que es el más cercano. Este punto no lo conocemos. Vamos a llamarlo como P'. Entonces, aquí quiero que vean. La recta tiene un vector director y este vector director lo estoy pintando o lo estoy colocando en color rojo. Nuestro vector director ya lo conocemos, es el 1,1. Entonces, ¿qué pasa? Para poder acceder a P' y para usar colores, observen ustedes que literalmente lo que andamos buscando es esta flecha en color azul. ¿Y quién va a ser esa flecha en color azul? Pues literalmente va a ser la proyección de PQ sobre el vector director que está en color rojo. Así, nuestra flecha azul nuestra flecha azul es la proyección, vuelvo a repetir, de PQ sobre el vector director V. Y una de las características importantes es que ese es el tamaño de la flecha. ¿Para qué queremos ese tamaño de la flecha? En álgebra vectorial siempre podemos encontrar un nuevo punto si tomamos la medida de que si a P, el punto inicial, le sumo la flecha que está en color azul, el resultado pues va a ser en efecto nuestro punto P'. Lo vamos a pintar en color verde y aquí está P'. Eso va a suceder. Por lo tanto, quiere decir que para nosotros, cambiando de color, la distancia de Q a la recta L se traduce literalmente a la norma del vector QP'. ¿Quién es QP'? Bueno, por álgebra vectorial.
sabemos que esto es P' menos Q, P' menos Q. Y bueno, ¿quién es P'? Bueno, literalmente P', observen ustedes que es toda esta información que está acá. Entonces, sustituyendo, podríamos hacerlo como P más la proyección de PQ sobre el vector V. A esto pues se le está restando exactamente Q. Y bueno, vean que como estos son puntos, yo puedo pasar este Q a restar y nos damos cuenta que P menos Q más la proyección de PQ sobre V es la norma. ¿Quién es PQ? Bueno, literalmente es hacer o en tener el vector QP y le sumamos la proyección de PQ sobre V. Bueno, entonces, en este caso, lo importante es que podemos tener incluso o podemos referirnos a la fórmula que estaba antes. Algo importante, a veces la fórmula tiene un menos, eso lo que hace es cambiar el sentido de este vector. Si ponemos PQ como estaba, por ejemplo, nos va a quedar entonces PQ menos, por ejemplo, la proyección de PQ sobre U. Entonces, eso es un poquito explicando la fórmula como está. Para efectos prácticos, y si lo quiero ver por pasos, entonces el paso número uno sería entonces, de acuerdo al dibujo, ubicar el vector PQ. Yo quiero encontrar pues el tamaño o la longitud o la dirección pues de esta flecha. Aquí entonces esto sería para nosotros menos 4, 5, 6. Le resto 1,1,1. Si hacen esa resta, el resultado va a ser menos 5, 4, 5. Cuando ya tenemos este vector, nuestro paso número 2 consiste ahora en encontrar la dichosa proyección, la flecha de color azul. Por lo tanto, recordamos que la proyección de PQ sobre nuestro vector director V se traduce en un escalamiento del vector director. ¿Qué es lo que va siempre acá? Recordamos que es el producto punto entre ellos, no importa el orden porque el producto punto conmuta, y esto se divide entre la norma de v al cuadrado. Aquí nos damos cuenta que el resultado sería menos 5, 4,5, producto punto por 1, 1, 1, que es el vector director de la recta, entre la norma de 1,1,1 al cuadrado. Esto se puede hacer en calculadora y eventualmente sabemos que por acá se está amplificando v. Sin mucho preámbulo, al hacer este cálculo, vamos a obtener el resultado de 4 tercios. La norma de este vector es raíz de 3 que al cuadrado pues nos da 3. Y ese cálculo acá lo pueden revisar, nos da 4. Quiere decir que la proyección, que es la que está en color azul, es 4 tercios del vector v. Es un poquito más amplia que el vector director. Igualmente, esto va a ser 4 tercios por el vector 1, 1, 1. O bien, pues 4 tercios, 4 tercios, 4 tercios. Ya encontrada la proyección, el paso número 3 para hacerlo sin necesidad de aprendernos la fórmula, por ejemplo, como les digo, nos damos cuenta que en la explicación original yo ocupo encontrar la norma del vector QP', pero ocupo acceder a ese punto P'. Entonces, con lo que les expliqué, P', acuérdense que era P más la proyección de PQ sobre V. En este sentido, pues P sabemos que es 1, 1, 1, y hay que sumarle pues nuestra proyección que era 4 tercios, 4 tercios, 4 tercios. Este resultado nos da en cualquier caso 7 tercios, 7 tercios, 7 tercios. Esta es la posición del punto P'. Por último, el paso número 4, vamos a ponerlo por acá, el paso 4, pues es la norma de Q P'. Y bueno, como les decía, esto es la norma de P' menos Q. P', pues ya sabemos que es 7 tercios, 7 tercios, 7 tercios, aquí son 3, y le restamos Q, que, disculpen que me moví, que es menos 4, 5 y 6. Al hacer este cálculo, nos está dando exactamente raíz de 182 tercios.
que aproximadamente son 7,7889. Y eso pues van a ser centímetros, metros, bueno, las unidades que tengamos de referente. Muy bien, con esto pues el tema que sigue ya son de planos y esto es lo que empezaríamos la siguiente clase, cuando nos veamos de manera sincrónica. Bueno, muchas gracias chicos y chicas. Espero que les quede claro estos temas necesarios de rectas y nos estamos viendo pues el día de mañana. Que la pasen bonito, muy buenas noches y estamos en contacto.